en una conciliación dramática. Exacto. Conciliación, pero dramática, de las dos Sí, vertientes. pero Arguedas quizá puede ser el que mejor representa la parte dramática, pero los que representan más en el poema Masa, El sueño del amor, Sí. la posibilidad de que el amor venza, cosa que no lo veo tan claro, con la fuerza con que el Inca o Vallejo lanzan una utopía de la solidaridad para vencer el drama. Sí. Lo que me gusta de ellos es que tienen humor. Vallejo tiene mucho humor, chaplinesco. Y también tienen humor tienen- y tienen concordia. No es solamente esa parte puramente dolorosa, Claro. que tú ves más en Arguedas, que no tiene humor prácticamente. En ese sentido me parece que tanto Vallejo como Garcilaso tienen una naturaleza intelectual heroica. O sea, son capaces de lanzarse hacia la utopía, la ilusión, la esperanza, más allá de la tragedia y del drama. Exacto, O sea, no se mucho quedan más claro. enredados en el drama. No en la deja de tragedia. haber en Arguedas eso, pero en ellos es más claro. Además se apoderan de la cultura de su siglo. Sí. Mucho más claro. Mira cómo se apodera el Muy Inca de cierto. su siglo, de todo el siglo de oro y del Renacimiento, y cómo Vallejo se apodera de Chaplin, de Eisenstein, se apodera del marxismo. Muy interesante Hay también una porque te has tú lo ves, fijado, esa Ricardo, fuerza, ¿no? que Garcilaso en su época se va al eje de la cultura, Igual que es es Vallejo. Andalucía, Igual es Sevilla, Córdoba, en su época, el 16, 17. Y Vallejo se va a París, Sí, 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 eso. que es el eje Y a de la Rusia. cultura europea de su época. Los dos Se va a tienen una Rusia. intuición Eso. central, extraordinaria, Es de lo qué que es lo veo. que tienen que hacer en su vida. Eso yo veo. Y cómo al hacerlo forman nuestra nacionalidad y nos entregan al transcurso de siglos en el caso de Garcilaso y de décadas en el caso de Vallejo hasta hoy este mensaje El encuentro de dos formidable, mundos. ¿no? En ese sentido, Marco, creo que tú también tienes un evidente conocimiento de la bibliografía garcilasiana. Sí, quería decir, bueno, en primer lugar, que el amor que José Durán tiene por Garcilaso es algo que se contagia, ¿no? Haberlo leído y haber conversado con él es una manera de acercarse a Garcilaso verdaderamente, digamos, especial. Pero quería decir también unas palabras sobre las otras personas citadas. Leí una ocasión que en 1944 hubo el concurso este que se llamó después, un poco popularmente, el Premio Nacional de Poesía. El que lo ganó fue Mario Florián. Y en el jurado estaban personas insospechables de indigenismo, aparentemente, como Aurelio Miró Quesada. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué puede llevar a Aurelio Miró Quesada a premiar a Mario Florián? Y bueno, no encontré respuesta, pero después la respuesta es evidente, es el nexo de Garcilaso. Ajá, bueno, pues, claro. Aurelio es un gran melgarista. Grandes trabajos claro. sobre Mariano Melgar, claro. Pero- Mestizaje. El mestizaje. Sí, pero una cosita más quería decir. También Ricardo González ha citado a Emilio Choy, y Choy levanta también otra figura al lado de Garcilaso, que creo que vale la pena mencionarla aquí, que es Huamampoma. Exacto. Es decir, hay dos escritores, Garcilaso y Huamampoma, que viven al mismo tiempo, que aparentemente no se conocen, que murieron casi el mismo año, con Sí, sí. poco tiempo de diferencia, y que también viven ahora. Bueno, esta conversación ha sido dedicada a Garcilaso, pero esa jerigonza bárbara de Que decía Porras, Barrenechea. de Huamampoma, De Huamampoma. esa voluntad de expresarse en una lengua que no es la suya, Exacto. es el drama de millones de peruanos hoy día. Y entonces yo pienso que literariamente un poco la tarea podrá ser para el siglo XXI que los Huamampoma hablen como Garcilaso, ¿no? Muy interesante porque de alguna forma se complementan Huamampoma y Garcilaso. Ahí hay un punto, Ricardo, que creo que habrá que lanzar en investigaciones del futuro, cómo se complementan. O sea, el Garcilaso humanista, inteligente, occidentalizado en una cierta manera, que domina los clásicos, y Huamampoma el errante, el trashumante, el indio que está por las serranías hablando en este difícil castellano, en que es tan complicado seguirlo en su crónica, pero que es tan rico en lo que cuando uno se acerca con cariño y aprecio a él, puede sentir de la realidad delante. En este sentido también quiero pasar a libros que no están vinculados a Garcilaso, pero que son muy importantes hoy en el Perú. Quiero reseñar de José Luis Renique, Los sueños de la sierra, Cusco en el siglo XX. Este libro recoge una serie de temas en capítulos sumamente notables, a mi modo de ver, acerca de esta parte fundamental del país. Trata, por ejemplo, Cusco a inicios de siglo, la generación de 1909,
los nuevos indios, el caso del desarrollo según los técnicos, obreros del Cusco, el problema de la reforma agraria en el Cusco, la época velasquista, la rebelión de las provincias, en un volumen sumamente rico en estas consideraciones que me parece que aproxima, sobre todo al lector no cusqueño, al lector de otras regiones nuestras, al limeño en particular, a aspectos medulares del sur de nuestra patria. De Javier de Belaúnde, Ruiz de Somocurcio, gran bolivariano, acucioso investigador de la época de la independencia, quien ha trabajado mucho acerca de Vizcardo y Guzmán y otros próceres, tenemos este libro acerca de Bolívar, que vendría a ser, en el caso de Javier de Belaúnde, un libro sintético y compendioso de todo aquello que durante décadas él ha venido publicando y trabajando acerca de este fundamental personaje de nuestra emancipación. El libro Historia del Santuario de Nuestra Señora de Copacabana, de Ramos Gavilán, es otro de estos libros notables que han aparecido en los últimos tiempos. En este caso, editado por un esfuerzo privado de Ignacio Prado Pastor, que ya nos tiene acostumbrados desde hace años a ponernos entre las manos y en las librerías libros muy cuidados, con muy buena presentación, y particularmente dedicados al rescate de crónicas nuestras, virreinales fundamentalmente. Este es un magnífico tratado en donde hay mucho de lo que hemos conversado en otras ocasiones acerca de los mitos, de las leyendas, de la religión de nuestro pueblo en el sur del Perú. En este caso particular, como decíamos, de Nuestra Señora de Copacabana, escrito a finales del siglo XVI. De extranjeros peruanistas, Olivier Dolfus, un libro dedicado a territorios andinos, reto y memoria. Un libro inteligente que va recorriendo la realidad de nuestro Ande en relación al ser humano que lo habita y nos destaca cómo es la parte a 3.500 metros de altura o más poblada hoy sobre la tierra. En Europa, en los Pirineos, nos dice, por ejemplo, que hasta el siglo XIX había una población importante, pero que ahora está muy disminuida porque se han ido a vivir estos habitantes a ciudades y a zonas más bajas. En cambio, los nuestros indígenas y las personas mestizas o criollas que viven en los Andes a 3.500 metros o más son hoy los más numerosos habitantes del planeta a esas alturas. Todo este estudio muy recomendable y en librerías ahora. Agradezco muchísimo a nuestros amigos televidentes la preferencia por este programa y a Ricardo González Vigil, Javier Sologuren y Marco Martos, distinguidos escritores y amigos, por haber intervenido tan inteligentemente alrededor de este tema Garcilaso Inca de la Vega, nuestro gran mestizo. Muchísimas gracias por ahora.